Bueno, tenemos que un prop es algún elemento físico que nos va a ayudar a contar una historia mejor. En el caso de este personaje de la serie Arcane, Jinx tiene muchos props, por ejemplo armas como esta pistola o esta bazooka que juegan un papel muy importante en la historia, también esta bomba de aquí. Ella tiende a pelear con estas bombas y con estas armas y también contribuyen mucho a la hora de contar la historia. Tenemos este otro ejemplo de acá, que es Marceline, que tiene esta guitarra, que también es una hacha. Y tenemos también algunas imágenes de referencia acá en las diapositivas. Podemos imaginarnos cómo sería un personaje nada más por los objetos que tiene. Entonces vamos a pensar en un personaje y vamos a pensar en cuál sería el prop o su objeto de utilería que le ayudaría a contar su historia. Por ejemplo, si fuera un guerrero tendría una arma como esta, o si fuera de pronto una bruja tendría un sombrero. Entonces pensar en algún elemento que nos complemente el personaje. Listo. En este ejercicio vamos a hacer este prop para este ángel. Entonces vamos a conceptualizar varias espadas y luego vamos a limpiar uno de los bocetos que hagamos. Entonces aquí estamos en Krita. Es muy fácil hacer una espada utilizando la herramienta de simetría. Entonces vamos a sacar la herramienta de simetría que la encontramos en esta parte superior del programa y vamos a elegir cualquier pincel que queramos y entonces ya vamos a empezar a dibujar. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que nuestro personaje es un ángel, podemos pensar en una espada que tenga elementos angelicales, de pronto unas alas. Entonces voy a hacer algunos bocetos. En este momento estoy utilizando este pincel de acá, que es como un portaminas. Podemos dibujar tanto de nuestra imaginación como utilizando algunas referencias. Para eso son las referencias que les pedí que buscáramos en fotos. Recuerden que tenemos unas en las diapositivas, pero si quieren pueden buscar más referencias que les ayuden con su ilustración. Listo, aquí tendríamos el primer boceto. Vamos a explorar diferentes bocetos. Entonces voy a moverlo a la derecha y voy a hacer el segundo. Esta vez voy a hacer una espada más delgada. Recuerden tener sus referencias siempre a la mano. Yo las tengo en mi segundo monitor. Es importante tener las referencias para poder tener más material en el cual basarnos, porque de pronto de la mente o de la imaginación empieza a repetir de pronto algunos detalles. Entonces siempre tener la referencia cerca.
tengo la segunda. Recuerden que si quieren editar en la misma capa podemos utilizar el lazo. Seleccionamos el área que tenga el dibujo, le damos control T y la podemos mover para donde queramos. Aquí tenemos el segundo, shift control A para deseleccionar. Vamos marcando entonces por aquí. Voy a desactivar un momento la simetría. Por ejemplo, este es el diseño A, aquí sería el diseño B y vamos a hacer uno en tercero y luego escogemos el mejor. Listo. La espada que voy a escoger va a ser el modelo C. Entonces voy a seguir trabajando con la simetría activada. Voy a organizar para que me quede la espada en toda la mitad. Puedo cambiar también las proporciones de este boceto para que sea más grande la ilustración y me quede pues ya completamente finalizada en el tamaño adecuado. Listo, entonces voy a seleccionar solo el boceto que voy a estar limpiando, lo voy a pegar en otra capa. Aquí tengo el boceto y aquí tengo las demás versiones de la espada, y con el boceto le voy a bajar la opacidad bastante para poder empezar a limpiar aquí el dibujo utilizando los pinceles. Entonces podemos empezar con este pincel de aquí, que es un pincel bastante con el borde duro. Voy a crear una capa por debajo de la capa de boceto que se va a llamar hoja, para empezar a hacer la hoja de la espada.
Entonces voy a seleccionar un color. Recuerden que los colores son editables en digital, entonces podemos seleccionar cualquier color que queramos. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a rellenar el espacio de la espada con el mismo pincel, utilizando la línea que tengo por debajo como referencia. Si me salgo de alguna parte, pues lo puedo borrar de nuevo con el borrador, con la letra E, y lo apago y sigo limpiando la espada. Este es un método de ilustración que nos queda separada la línea guía del color. Entonces cuando lo limpiemos nos va a quedar un dibujo sin línea, parecido al del ejemplo de clase que tenemos aquí del zorro, que no tiene líneas. Entonces continuamos limpiando. Podemos ir rectificando que queden los bordes suficientemente bien hechos, prendiendo y apagando la capa del boceto y mirando desde la capa donde tengo el color. Entonces, por ejemplo, acá me quedó un espacio en blanco, aquí no me quedó tan afilado como quisiera, entonces voy a pulirlo con el borrador. No tiene que quedar perfectos los trazos, los podemos pulir con el borrador después y ya lo voy a volver a prender. Listo. Ahora vamos a seguir con la parte del mango. Creamos una capa nueva encima de la hoja y le ponemos mango. Esta parte va a ser como de color de las plumas, entonces voy a utilizar también la misma simetría para ir llenando el área donde está el detalle. Y corrigiendo con el borrador. Listo. Aquí le voy a poner mango alas. Vamos a ir organizando las capas según las necesitemos. Por ejemplo, yo quiero que me quede este palo del mango por debajo de las alas, entonces voy a crear otra capa que se llame mango y aquí voy a utilizar un color que quiera para hacer el mango y la capa me va a quedar por detrás de todos los detalles que he hecho hasta ahora. A ver, este tono no me gustó, entonces voy a cambiarlo, filtro. Por aquí le voy a decir ajustar y voy a decir balance de color. Quiero que sea como más gris, entonces puedo ajustarlo desde aquí. Voy a seleccionar el mismo color y voy a seguir pintando con ese.
crear otra capa encima de la del mango y voy a poner aquí piedras y le voy a poner una piedra en la base roja. Listo. Bueno, ya tengo la base de la espada, los colores base. Si prendo y apago el boceto puedo ver cómo me está quedando hasta ahora. Ahora voy a crear capas diferentes encima de diferentes espacios aquí en el dibujo de la espada. A ver, lo voy a volver a prender. Voy a seleccionar todas las capas de los diferentes detalles. En este caso pues voy a hacer un bloqueo de alfa para toda la espada, pero recuerden que pueden hacer el bloqueo de alfa en cualquiera de las capas solitarias, pues como cada una, y hacer de una manera más editable o más personalizada la pintura de cada una de las áreas. Yo lo voy a hacer de una vez con todas las capas para hacerlo más rápidamente. Entonces seleccionamos con Shift todas las capas de color y le vamos a dar Control G. Aquí pues ya me quedan los colores base todos juntos, entonces le voy a poner colores base y encima de este color base voy a crear una capa que se llame luces y voy a crear otra por debajo de luces que se llame sombras. Listo. Ahora estas capas las voy a seleccionar con Shift y voy a agruparlas nuevamente junto con el grupo que creé previamente de los colores base. Entonces le voy a dar Control G y ahora vamos a empezar a pintar las luces y las sombras. Entonces vamos a bloquear también aquí desde esta A de alfa para que me queden las luces y las sombras bloqueadas en el área que tenemos aquí debajo de los colores de base. Por ejemplo, si yo fuera a hacer una línea aquí, a ver, yo la selecciono. Si fuera a hacer una línea aquí, ya me va a quedar solamente en el área de la espada. Listo. Entonces, ahora para nosotros transformar esta capa de luces y que el color no se vea así como se está viendo en este momento, vamos a cambiarlo a el modo de pantalla, o también puede ser luz suave. Listo. Entonces con pantalla podemos empezar a hacer las luces de la espada. Entonces voy a seleccionar cualquiera de los tonos que tenga aquí en las alas y lo puedo modificar de pronto un poco, tanto en tono como en la saturación, y ya voy a empezar a pintar. Puede ser con el mismo pincel o puedo tomar alguno de los otros que me permitan pintar de manera más texturizada. Entonces vamos a probar, por ejemplo, este marcador de acá. A ver, busquemos uno que podamos utilizar. De pronto este. Y vamos a bajarle mucho más la opacidad a nuestro boceto para que nos deje ver qué estamos haciendo, qué estamos pintando. Entonces de nuevo nos paramos en luces. Recuerden que la luz está en modo de fusión de pantalla y podemos empezar a hacer los detalles de las plumas pintando, teniendo en cuenta el boceto que tenemos por debajo. También, si queremos, podemos añadir efectos de gradiente, que ya lo vamos a hacer con la parte de la hoja. Listo. Aquí ya tengo entonces las alas con las luces
y voy a pasarme a la capa de las sombras y la voy a cambiar de modo normal a modo multiplicar. Multiplicar es un modo de fusión que me va a permitir utilizar el mismo color, por ejemplo el de la base, pero cuando yo pinte me va a pintar más oscuro. Listo, entonces voy a utilizar este de multiplicar para pintar en algunas áreas y hacer detalles como de sombras. Listo, tengo que tener cuidado de no salirme de la línea, porque pues si me salgo de la línea me va a pintar en otras partes, por ejemplo aquí en la parte de la hoja. Listo, entonces ya hice algunos detalles. Si por ejemplo apago la capa del boceto, puedo ver que ya tengo pintado como si fueran detalles de alas en la espada. Y ahora voy a crear una capa nueva que esté por encima de las luces y las sombras. Probémosla por encima, se puede poner por debajo o por encima, que se va a llamar gradiente. Y también le vamos a bloquear el alfa. Listo, entonces ahora voy a seleccionar alguno de los colores que tenga la espada, por ejemplo este azul puede ser, para unificarlo, y voy a ir a un azul que sea de un tono un poco diferente y también que sea como más oscuro. Listo, voy a utilizar este pincel de aquí que se llama aerógrafo, el pincel de aerógrafo, y voy a pintar en diferentes áreas. Gradiente, parémonos en la capa de gradiente. Entonces por ejemplo voy a pintar acá y voy a utilizar también otro tono como más verdoso, y este va a ser claro, y voy a pintar por ejemplo aquí arriba y de pronto en las puntas. Listo, entonces aquí tenemos un gradiente. Si le sacamos el alfa se vería de esta manera. Si queremos lo podemos dejar así, o también podemos ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y le subimos un poquito de desenfoque para que se mezclen los colores entre sí. Listo, le volvemos a poner aquí el bloqueo de alfa para que nos conserve nada más el área en donde está la espada dibujada, y vamos a mirar qué diferentes modos de fusión se adaptan mejor. Por ejemplo, luz fuerte puede funcionar bien para que no me tape los colores que ya le puse. Miren que acá se ve la espada pues de unos tonos diferentes, y con este gradiente pues se queda toda azul la espada. Entonces vamos a cambiar por ejemplo a luz suave o a luz fuerte. Vamos a mirar diferentes modos de pantalla, diferentes modos de fusión, para ver cuál se ajusta mejor a nuestra espada. Recuerden que esto no tiene como una especificación, sino que es según como la manera que a ustedes les guste pintar y como se vean los colores, pueden ir escogiendo los modos de fusión diferentes. Entonces por aquí voy a buscar luz fuerte, voy a buscar aclarar, también lineal. Podemos ir activando estos diferentes modos de fusión para ver cómo se adapta el color. Listo, voy a cerrar por aquí estos modos de fusión. Listo, entonces por ejemplo, cómo se vería en aclarar, se vería de esta manera. Miremos otro modo de fusión, por ejemplo luz fuerte, que también lo prendí, luz dura, se ve de esta manera. A ver que le baje la opacidad, multiplicar, miren cómo se ve. Voy a dejarlo en luz suave. Listo, es un cambio muy sutil pues que se le da a la espada, pero pues los colores se unifican con ese tono azul, como que se corrigen. Listo, ahora vamos a continuar pintando los detalles. Podemos apagar un momento la capa de gradiente para seleccionar los colores y que no nos los cambie. Voy a seleccionar nuevamente el pincel que estaba usando ahorita para pintar, creo que era este,
y me voy a parar en la capa de luces y voy a seguir haciéndole, por ejemplo, las luces al mango de la espada. Entonces voy a seleccionar este color y me paro en luces, y recuerden que nada más por estar en la capa en modo de está en pantalla, pues ya los colores que me va a poner van a ser mucho más claros. Puedo decidir si voy a seguir trabajándolo así, o puedo también, por ejemplo, apagar la simetría y solamente pintar en un lado de la espada. Y ya me voy a sombras y también puedo trabajar en los lugares que me quedan libres, por ejemplo estos de acá. Y ya tengo pintado también el mango. Ahora voy a pintar en luces aquí la piedra. Voy a buscar un color más claro para que me haga un contraste bastante interesante. Entonces voy a hacer como que sea un diamante. Voy a tomar un tono incluso más claro y cambio el tamaño, y puedo hacerle detalles más fuertes a la piedra. Y ahora voy a tomar en sombras y agarro otro rojo diferente pero un poco más oscuro, y puedo pintar en la base como para darle ese efecto tridimensional. Bueno, ahora vamos a pintar la hoja. La hoja voy a tomar el mismo tono de azul que tenemos acá abajo y me paro en luces y otra vez agarro el pincel, voy a ponerlo más grande. Podemos pintar, por ejemplo, de esta manera, y luego en sombras podemos hacerle por encima también. A ver cómo le podemos borrar un poquito. Podemos borrar un poco del efecto de luz que acabamos de hacer para darle más dimensión pues a la espada. Y por último voy a tomar un tono muy claro y voy a hacerle detalles a la hoja. Listo, entonces ya de esta manera podemos prender el gradiente nuevamente. Miren los cambios que me hace el color, son muy sutiles pero unifican pues todos los tonos, y con esto ya tendríamos entonces la primera espada. Este método de pintura sin línea es muy limpio y nos queda pues un resultado muy agradable, y también pues utilizando los modos de fusión dependiendo pues de lo que vayamos a crear en este caso. Listo, este sería entonces el proceso. Quedo atenta a si tienen alguna duda, y ya si algo me las pueden mandar, sea por el chat o por correo electrónico también. Listo, espero que les haya servido. Chao.